Da comienzo el programa de hoy. Y ya estamos en la cuarta temporada de Entrevistas en el Saloncito. Un programa de la universalradio.com producido por Mirene Palacios y con la conducción de Mirene Palacios y Gabriel Sansol. Como nos dice Miren. Cultura en la Universal Radio. Adelante, que ya comienza el programa. Bueno amigos, ha comenzado la entrevista del día de hoy. El saloncito está preparándose para el invierno, así que estamos tratando de poner las estufas a punto, todo, para comenzar este invierno que en cualquier momento llega, mientras que en el otro lado del mundo se están preparando los aire acondicionados. Que el veranito, aparentemente, en lo que es Sudamérica se está resistiendo un poco. Ustedes ya saben que yo soy Gabriel Alejandro Sansol, que estos son las entrevistas en el saloncito y que se emiten por la universalradio.com y que tenemos una productora impresionante. Miren, Palacios, que quién sabe en qué lugar del mundo está hoy. Miren, ¿dónde estás? Hola. A ver, sí, vamos a ver, háblame de vos, Dolores, un segundo. No, está bien, espera que lo vamos a corregir en 2 segundos, que siempre hago lo mismo. Aquí estamos. Ahora sí. Repetir un poquito, aunque sea largo. Ahí está, vamos a repetir, porque sí. Claro, es que tuvimos un error aquí al comienzo y volvemos con este comienzo. Empezamos como si empezáramos ahora. Perfecto. ¿Cómo fue que empezaste vos con todo este tema de la lectura? Bueno, pues quizás tenga muchísimo que ver la influencia de la figura de mi padre, que era una persona que, bueno, pues leía a diario. Siempre lo recuerdo sentado en su sillón cerca del balcón, bien leyendo periódicos o bien leyendo un libro. Y además el hecho de que cuando ese momento de lectura que él tenía, pues es hora y pico, lo que fuese, ese momento de lectura de mi padre era sagrado, no se le podía molestar en ese momento. Y si eso fuera poco misterioso ya, pues hay que añadirle al hecho de que, bueno, pues se da la circunstancia de que él guardaba los libros en un armario muy grande, un armario que estaba cerrado con llave. Entonces, para mí, el acceder a los libros era casi un reto, ¿no? Y le daba un aire de misterio que yo, pues claro, pues todavía me incentivaba más la curiosidad. Y confieso que yo robaba, entre comillas, la llave que abría ese armario y abría con muchísimo cuidado esas puertas para que no me descubrieran que yo abría ese armario, porque lo tenía prohibido, no por los libros, sino por el hecho de que, bueno, ahí conservaba una serie de documentos y tal, que los quería tener bajo llave. Pero claro, para mí era el tema de los libros. Y claro, abrir esas puertas y encontrarme con esos tomos allí ordenados, para mí era entrar en otra dimensión, era, acceder a algo verdaderamente sagrado. Y bueno, pues poder leer esos cuentos, poder leer todas esas historias, esas enciclopedias que había allí, libros de lectura de todo tipo, pues era una experiencia maravillosa. Era, tan completa que me gusta mucho el cine, por supuesto que sí, pero como la experiencia de leer. Claro, estábamos diciendo de que el tema en la generación actual es la influencia de lo visual, de lo que estaba pasando con lo visual. Efectivamente, es que claro, ahora es muy complicado, inducir a la lectura. Es mucho más complejo que antes porque tiene una gran competidora que es la imagen activa y movimiento. Los videojuegos tienen una potencia visual tremenda que, claro, eso es muchísimo más cómodo, toda esa experiencia del videojuego o de las películas o de descargarse películas en los ordenadores. Eso es mucho más fácil y que la habilidad de la lectura, que luego a la postre es mucho más enriquecedora, la experiencia es más fuerte en la lectura, pero claro, hay que pasar por un proceso, de adaptación, un proceso de esfuerzo, porque se requieren muchas más habilidades para leer que para un videojuego o cualquier otra imagen. Hoy por hoy perdimos la imaginación, porque nosotros leíamos
y nos creábamos un ambiente, mientras que ahora nos entregan todo así servido como el director quiso que lo veamos. Efectivamente, ese es el único reproche que yo le haría al tema de, digamos, de esa comodidad, ¿no? Esa comodidad que es una gran trampa, porque aunque en principio parezca que lo estamos pasando muy bien y que estamos viendo algo, pues, que también puede ser una obra de arte, pero tiene unos efectos muy curiosos, es decir, no nos da margen a nuestra imaginación, nos hace pasivos. Y eso, bueno, pues en unas dosis pequeñas pues está muy bien como cualquier otra actividad, pero si se convierte en un hábito para nosotros, para nuestro cerebro, es muy peligroso. Mientras que la lectura, el lector es casi tan creador como el autor. Porque es que el autor, de acuerdo, ha creado una historia, pero es que hay tantas historias como lectores tiene. Porque cada lector le pone su propia experiencia, su propia imaginación. Si pudiéramos visualizar lo que cada lector reproduce en su cerebro y siente y le conmueve con la misma novela, veríamos que prácticamente no se repite en dos personas, porque el lector también es un creador, es una habilidad que desarrolla mientras lee, mientras que, pues bueno, pues viendo una película o viendo un videojuego o cualquier otra distracción de estas de imágenes cómodas, pues evidentemente la persona es un ser pasivo que se alimenta con lo que le han preparado. Y en aquella época que comenzaste con la lectura, ¿cuáles eran tus escritores, tus libros favoritos? En aquella época, no lleguemos a la adolescencia, no, pues, principio. En principio, pues fíjate, es que era tan variado, por ejemplo, las fábulas de Esopo me encantaban. Me gustaba muchísimo. Bueno, y los cuentos clásicos, evidentemente, Caperuzzi, Tafi, todas estas cosas, porque claro, era pequeñita y todo lo que leía era a base de cuentos. Me gustaba cambiarles a lo mejor alguna parte del cuento, hacer yo mi propia composición, pero bueno, era bastante fiel al cuento original, ¿no? Y me acuerdo que mi padre me traía muy asiduamente, muy habitualmente, unas colecciones, pues fíjate, del Pato Donald, de Mickey Mouse, es decir, eran cosas de niño, es decir, se empieza por ahí, se empieza por los cuentos sencillos, los cómics, es decir, lo que realmente, lo que a un niño le gusta. Y ya digamos, cuando ya abría esas puertas secretas, esas estanterías sagradas, accedía a ellas, pues sí que había una colección muy especial en que había hasta poemas de Walt Whitman, había cuentos de Mark Twain, es decir, es que había de todo, es decir, poco a poco yo misma fui subiendo el nivel sin darme cuenta. Es decir, el propio niño va subiendo su exigencia cada vez más. Es un proceso natural. ¿Y cuál fue el libro que te abrió la puerta? Ese libro que uno lee en la adolescencia y lo deja marcado. Pues fíjate, ahora sí, no sabría decir. Bueno, sí, vamos a ver, en la adolescencia sí hay uno que me impactó muchísimo. Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos. Eso lo tengo verdaderamente grabado a fuego. Y también La Regenta. Porque como La Regenta yo creo que no he leído otra cosa igual. Fíjate que he leído, pero yo creo que después del Quijote, la obra más perfecta en castellano. Es maravillosa. Maravillosa. Y sí, quizás en aquella época fueran esos dos libros los que sí que me dejaron una impronta muy, muy, muy fuerte. La de Tiempo de Silencio es una obra verdaderamente impactante, que la recomiendo a todo el mundo. Después crecemos y empezamos a leer otra literatura, una literatura más adulta, una literatura que nos marca que no es que la literatura nos marque nosotros, sino que nosotros marcamos el estilo que queremos leer. Pues fíjate, luego ya es todo tan variado, pero me ha venido así a la cabeza de repente Isabel Allende, en La Casa de los Espíritus, que también fue una novela que realmente me conmovió muchísimo y me encantó su forma de escribir. La verdad es que me sentí verdaderamente seducida por su escritura. Pero vamos, que yo tengo que reconocer que tengo el problema de que tengo muy mala memoria para los nombres de autores y de las obras. Porque fijaros, que me quedo con la esencia. Muchas veces me cuesta trabajo recordar a qué obra pertenecía, porque es como si absorbiera el espíritu de la obra y soltar en cierto modo su esqueleto, ¿no? De alguna manera A mí personalmente me pasa de que yo puedo leer una obra, pero no me acuerdo ni los nombres de los personajes. Mira, por ejemplo, me ha venido, ahora escuchándote, me ha venido de repente a la cabeza también Crimen y Castigo de Dostoyevsky,
también fue una obra que me impactó mucho en su momento, pero es eso, sería casi incapaz de relatarte qué es lo que sé, que ahí está el asesinato de la portera, tal y cual, pero sé que me gustó muchísimo, que lo disfruté, que estaba fenomenalmente escrito, pero tengo muy mala memoria para todas esas cosas, pero me quedo con la esencia, me quedo Y con bueno, llegó un momento donde comenzaste a querer escribir, a hacer tus pinitos. Pues fíjate qué cosa más curiosa, porque precisamente está precedido de una época en la que no pude leer. No pude leer porque durante lo menos fueron tres o 4 años de prácticamente, bueno, algún libro leí, sí, pero muy poca cosa, porque fue cuando tuve a mis hijos. Entonces, claro, estaba volcada la crianza de mis hijos pequeñitos, trabajar fuera de casa, llevar la casa, en fin, complicado, ¿no? Pero llegó un momento en que, bueno, ya cuando mi hija, la pequeña, pues ya tenía pues 2 añitos, una cosa así, que ya pues dispuse un poquito más de tiempo, pues no me propuse escribir, lo que me propuse fue retomar la lectura. Y fijaos qué cosa más curiosa, porque me acuerdo que estaba, además os lo digo así, sinceramente, estaba limpiando el polvo de una estantería, es decir, labores domésticas, ¿no? Y no, de hoy no pasa que empiezo otra vez a leer porque es que no puedo más y tal. Y me propuse empezar a leer algo que no fuera demasiado complejo porque disponía de poco tiempo. Y escogí un librito que no había leído, pues que contiene la biografía de muchos personajes, por lo menos 10 personajes históricos importantes, ¿no? Y entre ellos estaba Leonardo da Vinci. No era el primer personaje que aparecía en orden como el primero, pero de todos los que había, digo, bueno, pues Leonardo da Vinci, pues vamos a empezar por él. Es un personaje que sí, más o menos todo el mundo sabemos algo de él, pero poca cosa. Y empecé a leerlo y fíjate qué cosas, que esa biografía, aunque fuera muy breve, muy escueta, pero era muy interesante porque apuntaba, digamos, lagunas de conocimiento en la vida de este hombre que me dejaron perpleja, ¿no? Y eso fue lo que despertó de tal manera mi curiosidad. Y en cierto modo me sentí identificada con él en el sentido de la vida de este hombre, que toda su vida era una lucha permanente y constante por ser él mismo, que ahí sí que me sentí identificada con él y de alguna manera me despertó la curiosidad. Y quise saber más y quise averiguar por qué se empeñó de esa manera tan absurda en pintar el cuadro a esa dama que totalmente desconocida, que era la mujer de un mercader de seda, cuando había rechazado los cuadros para pintar el retrato al rey de Francia, a la duquesa de Mantua y además lo que era más sorprendente, justo en el momento que él había decidido ya dejar de pintar y dedicarse a la ingeniería, porque le habían encargado la obra de su vida, por fin le reconocían como ingeniero y por fin era su momento grandioso, y va y le dedica hasta las horas de sueño a ese cuadro por el que no cobra dinero, en fin, y que nunca lo entrega. Total, que empecé a investigar y me encontré a mí misma sin darme, como aquel que dice, cuenta de que estaba totalmente, digamos, gestando una historia que necesitaba volcar porque era una pulsión interna tan poderosa, tan fuerte, que digamos que de alguna manera la historia, pues eso que se dice, me eligió para escribirla y necesitaba escribirla. Y ahí está. Fue el resultado luego, pues la primera novela, El secreto. O sea que directamente te sentaste a escribir tu primer novela. Pues sí, fue así. Pasé, digamos, de ser lectora, ya os digo, un intervalo, pues por motivos familiares, lógicamente, de atender a mis chiquillos y el cansancio propio que uno tiene cuando está viviendo esta experiencia, a querer volver a leer y cuál mi sorpresa, digamos, que de la lectura pasé directamente a la escritura. Jamás hubiera imaginado yo que me ponía a escribir, jamás. ¿Y te sentiste identificada por la historia? Me sentí identificada por la lucha de ese hombre que tiene tantos obstáculos en su vida. Ahora todos tenemos la idea de Leonardo da Vinci como un triunfador, ¿no? Un hombre reconocido, tal y que cual, pero realmente la historia de este hombre es conmovedora, ¿no? Es un ser tan delicado, un ser tan sensible, que se tiene que crear una coraza, ¿no?, exterior para defenderse, ¿no?, de todas las agresiones externas, y que lo que está tratando es de poder desarrollar lo que lleva dentro, ¿no?, poder ser él, sencillamente eso. Y eso, digamos, yo creo que todos los seres humanos, todos nos podemos identificar con él, porque realmente eso es lo que estamos todos tratando, de ser consciente o inconscientemente. Y una pregunta fundamental. Sí. ¿Reescribiste muchas veces ese primer libro?
Vamos a ver, corregido, claro, es que el proceso de escritura, y Miren me corregirá a mí si me equivoco, y me seguro que comparto experiencia con ella en eso. El proceso de escritura tiene una primera parte de volcado, por decirlo de una forma, esta estructura, más o menos estructurada, uno tiene ya una idea, ¿no?, del comienzo, desarrollo, final, pero sí que luego tienes que leer, releer, enriqueces y sobre todo eliminas. Tienes que eliminar porque, bueno, cuando uno está en la fase creativa, pues a lo mejor pone muchísimas cosas que sobran, que luego para el lector pueden resultar pues innecesarias, ¿no? Y dejarlo pulido, dejarlo redondo, dejarlo que fluya de una forma natural. Es quizás la parte más complicada para un autor, para un escritor, la de limpiar lo que sobra. Y hay que ser, permitidme que diga, humilde para reconocer que uno a lo mejor pues muchas veces no se expresa como es debido o no expresa lo que exactamente quería transmitir. Entonces pues hay que dejar enfriar un poco el texto para poderlo ver con ojos más distanciados y luego pues digamos que retocar, reducir o ampliar cuando corresponda. ¿Y cuál fue la parte que más te dolió eliminar? Ahora mismo no recuerdo, pero fíjate, lo que sí recuerdo es que hubo un capítulo que por un error de estos informáticos que, bueno, pues que me lo cargué, vamos, es que se me borró y lo tuve que volver a hacer otra vez de nuevo. Y si en un principio me entró un ataque de pánico porque dije, voy a ser incapaz de volver a escribir lo mismo, lo bonito fue es que sí que volví a transmitir lo mismo y quizás mejor. Entonces yo misma me digo, bueno, es que claro, esto es oficio, es decir, uno conforme va cogiendo pues práctica y tal, pues le va saliendo mejor, pero no recuerdo nada ahora en concreto, pero sí que es un esfuerzo por parte, o sea, claro, me costaba renunciar a cosas, pero me daba cuenta que al mismo tiempo lo que hacía era, hay que pensar en el lector, hay que pensar en la persona a la que se lo estás dedicando para que lo disfrute. Es que los libros, yo los vivo así, cuando cuento una historia por escrito, en definitiva una novela, lo que sea, es que tiene que haber un amor hacia el que lo va a leer, un amor hacia la propia obra y sobre el que lo va a leer, y no tanto hacia uno mismo, amor propio de escritor, porque si estás centrado en ti mismo, no transmites. Tienes que sentir para alguien y transmitirlo lo mejor que sepas, para que la persona cuando lo lea vibre y produzca en su mente su propia novela personalizada, ¿no? A partir de lo que tú le has puesto. Por eso la narrativa, la novela es una obra compartida entre el autor y el lector. El autor provoca y el lector responde. Acabas de decir algo fundamental para el escritor, pero tenemos que seguir avanzando. Y llegó el momento que tenías tu librito en la mano, ¿y cómo llegaste a editarlo? Pues fíjate, ahí empezó lo bueno, termino mi manuscrito y ¿ahora qué hago? Pues bueno, pues no tenía contactos, además es que era, vamos a ver, yo una persona absolutamente aislada, ni contactos con nadie del mundo editorial. Bueno, pues empecé a ver qué editoriales había, empecé a mandar el manuscrito, llevarlo personalmente a editoriales de aquí de Valencia. Y bueno, pues no podía ser más demoledor, ¿no? Porque me encontraba con la frase de que Leonardo da Vinci no interesa a nadie, esto no es comercial, o lo que me dijo en persona un editor de aquí de Valencia, me dijo, mire señora, mientras usted no salga en un programa de televisión y tenga algún escándalo, no va usted a publicar. Digo, bueno, pues ya lo veremos, si lo consigo de otra manera más honrada. Entonces es que de alguna manera ya me vi abocada al concurso. Entonces lo presenté al Premio Primavera 2002 y que bueno, éramos miles de personas las que participamos en esa convocatoria, tanto de España como de toda Hispanoamérica. Y bueno, pues tuve la gran satisfacción que quedé entre los 10 que habían seleccionado para de ahí sacar ya al finalista y al ganador. De hecho, pues bueno, nos convocaron a estas 10 personas al Hotel Ritz en Madrid y bueno, aunque no fui ni la finalista ni la ganadora, para mí ya eso fue un triunfo tremendo y además tengo que decir que el tribunal, que me dio un informe muy interesante sobre la novela, donde venían una serie de errores que había cometido, digamos, o por lo menos partes a corregir, que para mí fue muy interesante porque pude ver la visión de los demás, ¿no?
y me di cuenta, pues cuando me lo dicen es que tiene que ser así, ¿no? Y me ayudó a perfeccionar la obra. Intenté solucionar esas partes que fallaban un poquito y ya lo mandé a un agente literario, o a varios, creo que fueron varios, y una de ellas sí que reaccionó, le resultó interesante, y ya fue la agente literaria que me puso en contacto con la primera editorial, que era Roca Editorial, que la publicó en España en 2004 y en Sudamérica también. No es mi actual agente literaria, no es mi actual editorial, pero ya sabéis lo que pasa, estas cosas, que bueno, pues uno va evolucionando y va pasando pues a otras personas que considera uno más oportunas, y yo... Ahora, ¿terminaste la historia de tu primer libro y ya habías empezado a escribir el segundo o lo empezaste a escribir después? Perdona, Gabriel, que repita por favor el título la primera obra. Ahí está. Y, ojo, un momento, es que no se ha escuchado su presentación. Debieras decir cómo se llama y un poquito dónde está, porque es que no se escuchó lo que... Claro, al principio tenemos aquí a Dolores García Ruiz con nosotros de Valencia y nos está contando toda su historia. Ese primer libro, ¿cómo era que se llamaba? Pues ese primer libro se tituló, cuando se publicó, El secreto de Mona Lisa. Actualmente se lo está publicando Ediciones B México en toda Sudamérica y en Estados Unidos en español. Y es una versión, digamos, un poquito adaptada pues a la forma y pues tan particular, ¿no?, sudamericana, con sus giros particulares, y el título es un poquito diferente, se llama El secreto de la Mona Lisa, pero es la misma novela. Bueno, y le cambiaste muchas cosas de una editorial a la otra, de un momento de tu vida a otro. Pues mira, la única diferencia que hay es que, por desgracia, en la primera editorial hubo algún que otro, pues bueno, pues lo que pasa, ¿no?, algún pequeño fallo, porque no me pasaron galeradas, lo publicaron directamente sin que yo pudiera dar el visto bueno, y entonces pues había por alguna cosilla, algún gazapo, alguna cosa que había que corregir, y que a pesar de que hubo muchas ediciones posteriores, pues no se corrigieron. Por ejemplo, en la contraportada pues aparecía el duque Ludovico Sforza, aparece como el Ludovico I, cuando todos sabemos que los duques no llevan ordinales, solamente los reyes. O algún párrafo que quedó incompleto, no sé por qué, se quedó ahí y tal. Entonces, bueno, pues lo corregí. Bueno, fueron correcciones menores, no fue estructural. No, en absoluto. Pequeñas cosas de estas que, bueno, pues que a lo mejor las prisas que pues te gastan una mala pasada, ¿no? Pero que cuando yo ya lo leí, claro, si hubiera tenido las galeradas lo hubiera detectado en ese momento, pero lo leí ya con el libro publicado, pero bueno, hoy en día está todo corregido y está en perfectas condiciones. Bueno, y entonces te había preguntado si tu segundo libro lo empezaste a escribir antes o después de terminar todo el parto del primero. No, después. Además que yo necesito, después de parir un libro, necesito un tiempo de reposo, porque es una labor verdaderamente agotadora, porque psicológicamente también uno necesita reponerse, y bueno, que también pues si conlleva además el parto del libro, la publicación del libro conlleva una campaña de publicidad, de promoción, pues eso también supone tiempo y energías. Sí que pasó un poco de tiempo, digamos que en realidad en aquel momento fue poco, porque publiqué en 2004, aunque había terminado de escribir en 1990 lo publiqué, terminé en el 2001, terminé de escribir el otro, y en el 2005 yo ya estaba documentándome y escribiendo directamente ya el segundo libro, La Reina del Azúcar. Y en el medio tuviste otro libro. Sí, que aún está en un cajón porque está siendo revisado profundamente, porque ese libro, me imagino que te refieres a la rebelión de Penélope. Sí. Es un libro muy personal, es un libro que además es muy diferente, porque si La Reina del Azúcar y El secreto de Mona Lisa tienen componentes históricos, sobre todo El secreto de Mona Lisa, y este de la rebelión de Penélope es muy distinto, y además es una novela, digamos, como de muy actual, muy diferente, tanto en la morfología como en el fondo. Entonces ese lo tengo revisándolo,
y bueno, en un futuro publicaré, por supuesto que sí, pero ese necesita más tiempo. Y bueno, La Reina del Azúcar, ¿cómo se te ocurrió volverte a tus raíces? Pues fíjate, es lo que os he dicho antes, que es un acto de amor. Para mí la escritura es un acto de amor. Es que es muy complejo cuando... Yo para escribir tengo que enamorarme de la historia o enamorarme de algo que haga que todo surja, ¿no? En el caso de Leonardo fue que realmente me produjo tal ternura ese ser que me provocó toda esa curiosidad y tal. Y en el caso de La Reina del Azúcar es el cariño por mi tierra. Porque yo he nacido en Melilla, aunque vine a la península, a Valencia en concreto, con 9 años, y Valencia es mi tierra de adopción, por supuesto, pero claro, mis raíces y mi tierra natal es Melilla. Melilla es una ciudad muy pequeñita, una ciudad española, que está en el norte de África, y que es muy peculiar, es una ciudad muy peculiar y que... Curiosamente, el resto de mis compatriotas, el resto de los españoles, la desconocen. La mayoría de ellos tienen una idea muy distorsionada de Melilla. Quizás porque las imágenes que a veces salen pues no corresponden a la ciudad, aunque digan que sea de allí, en fin, por muchos motivos. Y entonces yo quería hacerle, entre comillas, justicia, darla a conocer. Y entonces la mejor manera de dar a conocer mi tierra pues es contando las vivencias de personas de allí de una forma novelada y de una forma pues digamos enriquecida con los hechos históricos de historia reciente, porque bueno, Melilla es española desde hace más de 500 años. De hecho era española antes de que existieran los Estados Unidos, y es una ciudad que lo que no se imagina nadie, que es la segunda ciudad del mundo, y repito que es del mundo, con más edificios modernistas. Es la segunda después de Barcelona. Melilla tiene más de 500 edificios modernistas. Es una ciudad preciosa a las orillas del Mediterráneo, y que curiosamente pues ya os digo que los propios compatriotas, los propios españoles ni se imaginan la joya que tienen allí. Y con esta novela he querido pues de alguna forma pues lúdica, conmovedora, pues transmitirles la importancia de Melilla en el propio destino de todo el país, porque es una ciudad decisiva. Fijaos que por desgracia, hasta para la guerra civil española, porque de hecho Melilla vivió un día más de guerra que todos los demás españoles. Los primeros muertos de la guerra civil española fueron melillenses, porque estalló allí. Lo eligieron los oficiales africanistas para, digamos, desde allí asaltar el poder, ¿no? Y curiosamente, pues eso, fuimos los primeros en sufrir las consecuencias, y sin embargo eso no se tiene en cuenta, ¿no? Es una ciudad de mucho... Este libro de La Reina del Azúcar, ¿de qué trata? ¿Qué historia es? Pues fíjate, fijaos que lo he situado en la historia principal, porque hay dos tramas, una está en tiempo actual y otra que es la principal, es situada a principios del siglo XX. Es el momento en que esta ciudad, Melilla, pasa, digamos, de ser una ciudad fortificada, es una fortaleza renacentista muy bonita, que está en lo alto de todo un acantilado. Pues pasa de ser esa ciudad encerrada en murallas a una ciudad que se extiende por el valle, un valle en forma de abanico, y que llega hasta las laderas, la ladera de un monte que es un volcán que se llama Gurugú. Pues es el momento en el que hay toda una migración tremenda desde la península hasta la ciudad de Melilla, porque es un lugar próspero y la gente viene buscando pues su futuro, ¿no? Una nueva oportunidad. Y ahí hago que la protagonista principal de la novela, Inés Belmonte, pues que llegue en ese momento siendo una jovencita, acompañada con su familia, que ya es hija de un ingeniero francés y de una española. Llega allí, pues bueno, pues por motivos de trabajo de su padre, por unos meses, y luego se van a marchar a su París, porque ellos vienen desde París, y ella va a continuar con su vida confortable de burguesa y con un matrimonio ya concertado que le va a facilitar toda su vida. Pero estallan una de las guerras del Rif y la vida de esta familia se trunca. De hecho, pues Inés se va a ver forzada pues a sacar adelante a toda su familia y va a convertirse en lo que todos llamarán la Reina del Azúcar, y ya veremos por qué. De alguna forma esta mujer pues va a ocultar un secreto toda su vida, que nos vamos a ir enterando en qué consiste, ¿no? Y que va a determinar
todas las decisiones que toda luego su familia no comprende por qué las ha tomado, ¿no? De alguna forma la trama actual, que es casi un thriller, ¿no?, que nos va a mantener a todos en vilo, pues buscando un documento vital para las fronteras de Marruecos y España, nos va a ir alternando el tiempo y nos va a tener dando una visión actual de la Melilla actual y de la Melilla del pasado, y descubriendo junto con las aventuras, los amores que va a vivir allí Inés Belmonte, y vamos a descubrir esa ciudad que va a cautivar a todo el que lo lea. De hecho, es muy curioso porque muchos lectores están pidiendo que les organice un viaje a Melilla porque han quedado tan sorprendidos que quieren conocerla. Bueno, hoy en esta entrevista también nos hemos salteado la canción porque como tuvimos problemitas al principio para ajustar horario, nos salteamos la canción y decimos, miren cómo están las redes. Bueno, pues las redes, la verdad es que estamos entusiasmados, no tanto como están las redes, sino como están los que nos escuchan, ¿no? Francamente es maravilloso escuchar a Dolores y desde luego yo ya quiero ir a Melilla. O sea, la conozco, pero a ver, no la conozco como tú lo estás contando. Y claro, es que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Transmitirnos estas cosas. Y sí que estoy de acuerdo con las que has dicho antes, porque no se puede interrumpir al invitado, o no se debe, salvo que haya problemas de audición, como nos ha pasado al principio. Pero claro, el trabajo arduo es repasar y pulir, que a veces ya no ves ni cómo ni qué, ¿no? Efectivamente. Sí. En eso consiste, evidentemente. Y a mí se me ocurren muchas preguntas, aparte de que desde luego ya hay alguna que otra pregunta también aquí en nuestro espacio, pero yo quisiera, porque claro, se ha pasado un poquito de soslayo y no me gustaría que así quedara, ¿no? A ver, el tema este que has hablado del secreto de Mona Lisa, claro, tú ahí realmente nos has dicho que un poco cuál es la síntesis y demás. Pero claro, yo creo que tiene muchísimo más peso, ¿no? Porque has estado promocionándola, París, no sé, cuéntanos un poco, porque claro, no es solamente que haces la novela, que te la publican en un momento dado con una editorial, que esto puede pasar, que luego, bueno, pues ven la calidad de esa obra y salta a otra editorial, pero mucho es todo lo que tú también has hecho y por dónde te has movido, porque claro, Leonardo da Vinci parece que no interesa mucho, pero últimamente se oye que se le está estudiando, por algo será, ¿no? Bueno, claro, eso me lo dijeron prácticamente un año antes de que saltara a la palestra el Código da Vinci. Y entonces, claro, fijaos la vuelta que dio el asunto, ¿no? De decir que no interesaba a nadie a convertirse en un factor de interés mundial. Pues esa novela es muy especial porque, no os lo había comentado antes porque me da un poco de apuro, ¿no? Parece No, pero tienes que decir cómo ha sido, porque claro, yo voy a decir un poquito, ha sido traducida. Hombre, hay que ser sencillos y humildes, pero sí que es cierto que para que se vea que el camino es largo y no se puede llegar al ático sin pasar por los peldaños iniciales, pues tú has luchado, has trabajado en ello, ha sido traducida en varios idiomas y ahora sigue contándonos. Efectivamente, porque esa novela, pues después, digamos, de romper las relaciones, ¿no?, con esa primera editorial, no querer renovar con ellos y tal, pues yo estaba decidida que la novela no iba a morir, es decir, eso lo tenía yo muy claro. Entonces, y lo que hice fue autoeditarla para mantenerla viva. Y aunque yo sabía que lógicamente con la autoedición no se puede tener el alcance que cuando uno está publicado por una editorial, porque no se tiene esa cadena de distribución que tienen las editoriales, no me importaba, aunque llegara a 10 personas, a 15, a 20, no pasa nada, valdría la pena. Y el hecho de mantenerla viva, entonces la autoedité, que fue también un calvario porque no tuve suerte con la persona que se encargó de la maquetación en primer lugar, y fue tremendo, una experiencia terrible. Y luego afortunadamente di con un equipo maravilloso que la maquetó de maravilla,
pero quedó al final un libro muy digno, de hecho mucha gente cuando lo ven no se cree que sea de autopublicación, creen que es de una editorial, vamos, no se lo imaginan ni se lo piensan. Quedó muy digno, pero ha sido una lucha tremenda. Así la he mantenido viva hasta que Ediciones de México reparó en ella y dijo, esto hay que sacarlo adelante porque les interesó muchísimo, y de hecho pues está, ya os digo, gracias a Dios está funcionando muy bien en Sudamérica y el sur de Estados Unidos. Y quería comentaros, al hilo de esta novela, que toda esa documentación previa, toda esa investigación sobre Leonardo, su entorno, su lucha personal y su forma de pensar, porque yo quería meterme en su piel, ¿no? De hecho, hasta imitar su forma de hablar. Me leí lo que él había escrito porque claro, la manera de escribir era la forma más parecida a su forma de hablar, lógicamente, ¿no? Entonces, para imitarle en todos sus aspectos, para llevar al lector la imagen más fiel posible del auténtico Leonardo, ¿no? Su espíritu. Y al leerle, pues me encontré con una gran sorpresa, me encontré con un descubrimiento. Tanto es así que yo no me podía creer que fuera yo la primera persona que reparara en eso. Y bueno, qué tontería, con la de gente que lo ha estudiado. Entonces empecé a mirar a ver si realmente habían encontrado eso, que eso es, os lo digo así sencillamente, que es que el cuadro de la Mona Lisa es un cuadro que Leonardo preparó para poder ser visto en relieve, para ser visto tridimensionalmente. Claro, fui a la Universidad de Valencia, fui a la Facultad de Historia del Arte a consultar con la decana y tal, a ver si esto, bueno, pues mire usted, esto ya me imagino que lo sabrán ustedes, pero... ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me dijeron que no, que eso nadie lo había encontrado. Y es que el propio Leonardo da esas instrucciones, tanto, por un lado, al pintor qué es lo que tiene que hacer para conseguir ese efecto, como a la persona que lo contemple para poder disfrutar de ese efecto. No me lo podía creer que no fuera así. De hecho, ella me encomendó que fuera al Museo del Prado a comunicarlo, y así lo hice. Pero bueno, estas cosas, pues los expertos las reciben, bueno, pues de buen grado, pero tampoco se atreven a dar un paso más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hice fue recoger en un ensayo que tengo publicado también, autopublicado, que es La cara oculta de Leonardo, el secreto de la Mona Lisa. En ese ensayo está recogido toda esta investigación, además con fotografías, y para que el lector vea cómo efectivamente se llega a esa conclusión. Además, son las propias palabras de Leonardo, es decir, que yo no me invento nada, lo único que es que señalo, indico, mira lo que dice aquí y ponlo en práctica. Y de esa manera, bueno, pues podemos todos disfrutar de ese efecto, porque además lo voy a comentar porque considero que es algo, digamos, patrimonio de la humanidad, que es sencillamente pues contemplar este cuadro a una cierta distancia, pongamos que es una distancia muy curiosa, que es 1,84 m, y ya hablaríamos de por qué exactamente esa distancia, y lo que debemos hacer es taparnos el ojo derecho y dejar libre el izquierdo. Y al cabo de unos instantes, cuando nuestra vista se acopla de ser binocular a monocular, empieza a producirse unos efectos que hace que primero se ven los contornos de la Mona Lisa, cogen una gran potencia, el negro se vuelve muy potente, y a partir de ahí nos da la sensación de que la dama avanza hacia nosotros, se vuelve en relieve y se distancia del fondo. Es un efecto maravilloso, y es increíble que esto lo consiguiera un pintor pues del siglo XV, y ya en el XVI consigue este efecto. Fijaos, tengo una anécdota muy divertida porque coincidió que hice la presentación del libro y del ensayo en Aranjuez en el 2011, y coincidió con que en Madrid estaban presentando una exposición interesantísima sobre Leonardo. Entonces acudí a esta exposición y fui acompañada de unos amigos que habían ido también a la presentación del libro. Mira por dónde, que esa exposición, que casi todo era de ingeniería de Leonardo, además de también facsímiles y tal, había una reproducción de la Gioconda, de la Mona Lisa, muy buena. Entonces fue una ocasión fantástica de que lo pudieran experimentar estos amigos. Y nos pusimos allí tapándonos el ojo y tal. Y una señora que iba, oiga, disculpe,
¿por qué hacen ustedes eso? Y yo pues se lo expliqué a la señora, sí, a ver. La mujer lo hizo, empezó a gritar, ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío, que lo veo! Y armó tal revuelo que, bueno, digo, vámonos de aquí porque van a echarlos de seguridad. Porque Muy bueno. la señora, la verdad es que le dio tal impresión que yo me llegué casi a asustar, ¿no? Porque, claro, el efecto es muy potente, ¿no? Y, claro, la mujer se emocionó. Y os voy a dar una buena noticia, porque esto lo podéis disfrutar, no hace falta irse al Louvre. Es más, no lo recomiendo porque en estos momentos no está como cuando yo fui a estudiarla. Hay un cristal maldito que lo refleja todo, absolutamente todo. No se puede disfrutar con tranquilidad y además la masa de turistas que se agolpan para hacerse un selfie delante de ella os lo va a impedir. Así que afortunadamente ese efecto tan maravilloso se puede disfrutar en la propia pantalla de nuestro ordenador. Así que buscad una buena reproducción de la Mona Lisa, poned la pantalla completa. De hecho, podéis utilizar la que el propio Museo del Louvre ofrece en su página web. Y tened paciencia, dejad que el ojo se acostumbre y podéis disfrutar de ese efecto. Ya me contaréis. Muy bueno. Yo no sé si se me escucha a mí, porque antes al principio no se escuchaba a mí. Sí, se te escucha perfecto, miren. ¿No? Bueno, yo quería llegar a lo que nos ha comentado Dolores, ese ensayo, ¿no? Porque evidentemente el ensayo ha pasado como muy de, bueno, más bien no se ha comentado casi nada. Bueno, miren, vamos a explicar a los oyentes que el error del comienzo es por mi conjuntivitis, que como esos niveles están del lado derecho, no los vi. ¡Ay, qué lastimilla! Bueno, sí que hemos comentado ahora lo del ensayo La cara oculta de Leonardo, que desde luego la verdad es que es un trabajo arduo e importante, con lo cual ya me quedo más tranquila, ¿no? Y bueno, Dolores, mucha promoción, tanto del del ensayo y ahora con la Reina del Azúcar. Vas de reina tú también. ¿Cómo vas? Que francamente, bueno, los paisanos de allá donde vayas, vamos, están contigo. Sí, bueno, los demás también, cuidado, que tiene mucho público y firma mucho. Y luego haremos una pregunta al hilo de esto. ¿Cómo te estás sintiendo ahí en estas cositas? Pues fíjate, lo que me está llenando muchísimo, pero muchísimo es, yo sabía que los melillenses iban a reaccionar bien, sabía que iba a encontrar apoyo, que iba a encontrar simpatía y tal, pero de ahí a la vamos, cómo se han volcado, eso yo ya ni en el mejor de mis sueños. Han superado con creces mis expectativas. Es una tierra de generosidad y verdaderamente que es así. Fijaos hasta qué punto que este verano una de las librerías que contacté con el dueño de la librería, ¡ay, mira, con Fran, ¿cómo va? Tal, dice, ¿que cómo va? Dice, abro la caja, estoy sacando los libros, dice, Dolores, me los quitan de las manos. Eso es muy bueno, hombre. Dice, pero es que... Digo, bueno, eso está muy bien. Dice, y además salió también en prensa y tal que, bueno, había desbancado en Melilla a la venta de 50 sombras de Grey. ¡Qué bueno! Fenomenal, eso está fenomenal. Eso es el colmo, ¿no? Eso está fenomenal. Los de Melilla son listos, ¿ves? Entonces, bueno, ser profeta en tu propia tierra es muy bonito y tener el cariño de los melillenses. Además, hago promoción de la novela allá donde hay una casa de Melilla, por lo menos siempre que puedo, como ha sido en Madrid, en Málaga, en Barcelona. Y siempre que en estas ocasiones es que se han volcado los socios y yo sé que ellos lo van diciendo por ahí porque realmente, bueno, pues están contentos con la novela, les encanta y lo van diciendo. La promoción, tú sabes, miren que es dura, es una experiencia muy gratificante, pero es agotadora y más los que, bueno, pues lo tenemos que compatibilizar con otro trabajo, ¿no? Ahí quería yo llegar. Efectivamente, esto es un sacrificio, pero no... mismo oficio, escritor y no hay más, a cuando tienes, pues eso, familia, trabajo, profesión. Pero no es solo eso, Sí, porque perdón, lo que nosotros no nos damos cuenta es que esos grandes escritores de bestseller tienen un equipo detrás que le hace toda la investigación. Ya. Ay, no me refería al bestseller, porque lo del bestseller, a ver, no, me refería, bueno, en plan normal, quiero decir, a ver, una persona que es profesional, que tiene su carrera, vamos a decir, y que se dedica a ello,
además de todo lo que es el componente de la familia, tiene que estar totalmente reciclada, tiene que invertir tiempo en esos estudios, en esas conferencias en un momento dado, dependiendo de la profesión que tenga, etcétera, etcétera. Con lo cual es que ya tienes ahí una mochila adicional. Y además, por supuesto, en este caso nos gusta, como Dolores está explicando, todo lo que es el intentar compatibilizar esas promociones, que desde luego hay que hacerlas, es evidente. Sí, son fundamentales porque el contacto con el público es fundamental, que te conozcan, que fijaos que he tenido que superar todas mis timideces, mi miedo a mi pánico escénico, por decirlo así, porque la vida es así de curiosa, ¿no? Aquello que temes te lo pone corregido y aumentado 20 veces, ¿no? Para que hasta que no apruebes no te pases el siguiente curso, ¿no? Y a mí que el tema, digamos, de tener que expresarme en público, de tener que, pues era algo que en mi cabeza no estaba preparada para ello, y sin embargo he tenido que hacerlo y ahora pues lo hago pues con gusto, pero siempre es un gran sacrificio porque tienes que, pues tus días libres, los días que necesitarías para descansar, los tienes que emplear precisamente en aún dar más energía, invertir más energía en todos esos desplazamientos, ¿no? Y aunque es gratificante, pero es un esfuerzo, y además yo siempre tengo el pánico escénico cuando doy una charla, una conferencia o una presentación, porque me merece tanto respeto a la gente que ha dedicado su tiempo libre a ir allí, a verte, a escucharte o a que le firmes un libro, que fallarles me da horror. Luego me dicen, no, pero mujer, si no se te nota nada, si está bastante natural. Digo, bueno, pues me alegro que no se haya notado nada. Muy bueno. Pero yo tengo... Rosario va por dentro, ¿no? Claro, mira ahora... que si asco, mira que si se me olvida, mira que si me equivoco y les fallo, les defraudo. Eso siempre está ahí. Porque ahora, los dos libros que estamos nombrando, el de la Mona Lisa y el de la Reina del Azúcar. Que hay alguna pregunta. Bueno, yo que era para saber dónde lo podíamos comprar. Eso sí, por supuesto. Pues mira, bueno, el de la Reina del Azúcar es muchísimo más fácil porque lo puedes encontrar en España en cualquier librería principal de vuestra ciudad, la vais a encontrar. Y si no, se solicita, porque en un día o dos lo vais a encontrar. Sí. No hay ningún problema de distribución. Es decir, en caso de que no lo tengan, la piden en la editorial es Versátil sí. El librero lo pide y eso en 2 días lo tienen. Y si no, bueno, pues Corte Inglés, Casa del Libro, todas las grandes cadenas de distribución lo tienen. Sí. En cuanto al secreto Mona Lisa, este es un poquito más especial, porque si en Sudamérica también lo van a encontrar en las grandes librerías sin ningún problema. Pero en España, curiosamente, es donde no tiene todavía editorial. Soy yo la propia autoeditora. Y me lo pueden solicitar a través de o bien a través de mi web. En la web lo pueden solicitar, que yo se lo envío a su domicilio sin gastos de envío. O a través, por ejemplo, del perfil de Facebook, me mandan un mensaje privado y yo, pues que me den una dirección donde enviarlo y a quién se lo dedico y yo se lo envío. El precio de este libro es de 20 euros y lo envío a casa sin ningún tipo de gastos de envío. Porque en España de momento no tengo editorial. Lo tengo en medio mundo, pero aquí en España no. La vida es así. Seguro que cualquier día, Dolores, tienes una sorpresa. Sí, seguro. Es cuestión de tiempo. Seguro, porque a veces esto es como los hijos, no porque tenga experiencia, pero un poquito así. El uno lleva al otro y tal, ¿no? Bueno, pues igual la Reina del Azúcar, con ese ímpetu y lo que tú vales, ya verás. Bueno, y hay alguna pregunta, Gabriel, con tu permiso. Porque claro, Juan Ramón B. Cebrián, que por supuesto le doy las gracias desde aquí porque ha sido el apuntador oficial hoy en la entrevista, con lo cual chapó. Y claro, hemos puesto una imagen de Melilla que está, hay que decirlo, la portada del libro, y es que, vamos, una imagen fabulosa. Es precioso. Que yo lo recuerde, que es así, ¿no? Pero que a veces basta para oírlo, ¿no? Para que pienses y digas, pues sí, es verdad. Bueno, pues Juan Ramón B. Cebrián nos sitúa en un tema muy reflexivo y que, claro, no solamente nos viene bien a nosotros, estamos aquí, nos lo estamos hablando y escuchando y demás, sino a todos los que empiezan y los que quieren empezar, ¿no? Después de tu gran éxito con El secreto Mona Lisa, que has tardado muchos años en publicar la siguiente novela, La Reina del Azúcar, la cual, y es verdad, porque entrar en la página web de Dolores García es una maravilla.
yo os invito a que entréis porque hay muchísimo paseo por ahí, porque luego hay que hablar de más cosas, ya tocaremos en todo lo que participa, esos cursos, etcétera, etcétera. Dice que está alcanzando popularidades excepcionales y es verdad, con unas maravillosas críticas literarias, y quería hacer unas preguntas. ¿Por qué tanto tiempo entre una novela y otra? Creo que ya nos lo has contestado, pero bueno, yo lo voy a decir, lo que él pone en cuanto a las preguntas. ¿Qué secretos descubre la novela El secreto de Mona Lisa? Algo también has comentado. Bueno, no podemos decir todo porque si no, no compran el libro, ¿eh? Aquí hay que hacer un poco marketing, que se dice, ¿no? ¿Y cómo es que sus dos novelas no se encuentran en los circuitos habituales de venta? Ahí quería yo llegar. Sobre todo, la primera no se encuentra, ya lo has comentado también, y realmente, pues claro, a él le sorprende esto, ¿no? Que no haya ese ímpetu, porque a veces yo creo que los libreros, sí que es verdad, yo entiendo esta crisis que ya sirve para todo, pujen por los grandes escritores, pero yo pienso que se están perdiendo maravillosos talentos por aquello de que se es Nobel o medio Nobel y no se arriesgan un poquito. Tanto es así que a veces los libros los tienen 2 días, como mucho, aunque hayas hecho presentaciones y hayan ido bien, cuando luego tienen que volver a pedir. Quiero decir, también debieran de reflexionar un poco las librerías, los libreros. Yo entiendo que es muy costoso tener todo eso en pasivo, pero hombre, como bien dice Juan Ramón Bea, el tema de esta novela, que yo por lo que he podido ver, francamente es un éxito, a mi entender, yo lo digo desde mi humilde opinión, debiera de estar al lado de las eróticas, de la de los patitos y los deseos, etcétera, etcétera, etcétera. No, y además hay un detalle, ¿no? Es cultura. Una frutería también tiene todas las cosas puestas ahí y esas se pudren, un libro no. Ya, pero es que es cultura, o sea, es que es cultura. Hombre, hay que dar mano, hay que dar salida a lo erótico, hay que dar salida a todo, pero, hombre, la cultura es cultura. Entonces, perdona, Miguel. No, sigue. No, yo ya he hecho esas preguntitas porque él también, Juan Ramón, sí. Estas preguntas sirven de reflexión. Has contestado, yo creo que con bastantes pinceladas, pero sí que es verdad. A la de que el tiempo que he tardado, ¿no? Que ha preguntado Juan Ramón el tiempo, ¿por qué he tardado tanto tiempo? Eso es. Pues deciros una cosa, es que claro, primero que también fue la labor de documentación de La Reina del Azúcar ha sido exhaustiva porque ha sido muy compleja, han sido 10 años para que saliera a la luz esta novela. 5 de ellos, pero 5 íntegros, han sido de preparación, de documentación, al mismo tiempo que escribía, al mismo tiempo que iba avanzando, me iba también documentando y hasta que la novela, porque también, coincido con una parte de mi vida un poco complicada, que he tenido que no podía dedicarle todo el tiempo que quería a la escritura, pues hasta que la novela no ha estado hecha a fuego lento, mimada, redonda, que no tuviera aristas, no la he querido ofrecer al público, porque, volviendo otra vez al mismo tema, le diría a Juan Ramón que es que me merece tanto respeto ese tiempo que dedica el lector a leer mi obra. Es decir, primero, el que me elija mi obra, porque cuando uno entra a una librería es como para volverse loco, porque hay cientos, no, miles de títulos. Que haya escogido el mío, que haya gastado su dinero, que cuesta conseguir, a todos nos cuesta mucho conseguir nuestro dinero y emplearlo precisamente en mi obra, pues yo lo agradezco mucho. Que su tiempo libre, que es único y no lo puede recuperar, lo dedique a mi obra. Tengo que ofrecerle algo digno de él, algo digno de ese lector, que no le defraude, que cuando cierre el libro tenga la sensación de que le ha sabido a poco y de que quiere más. Entonces le doy vueltas y vueltas hasta que ya por fin digo, ahora sí que puedo ofrecerlo. Entonces, hasta que no quedó debidamente cerrado, y además también hubo un detalle muy curioso, que es que ya cuando la tenía, ya había dado, por finalizada, pero
apareció algo, me hicieron llegar más nueva documentación y aparecieron 2 personajes reales que existieron en esa época, 2 espías increíbles que los introduje luego en la novela porque es que no podían faltar, porque eran 2 personajes fantásticos. Y de hecho, pues eso, pues otro poquito más que tardé más en redondearla. Pero bueno, que al final yo lo que quiero es que el producto sea inolvidable, es decir, que la labor sea digna. Porque, vamos a ver, yo me planteo, ¿cuánto tardó Ramón y Cajal en elaborar su hipótesis sobre las neuronas cerebrales? ¿Cuánto tardó en Mozart en crear sus sinfonías? ¿Cuánto tardó Cézanne en sus cuadros? Eso no nos lo preguntamos, sino que luego vemos el resultado y decimos ¡qué maravilla! ¿No? Bueno, pues sin que mis obras sean una maravilla, sino simplemente algo digno, pues con conseguir ese nivel yo ya lo doy por satisfecho, por lo menos ese nivel, y saber que no voy a defraudar. Eso es. Además, es un detalle, ¿cuánta gente forma tu equipo? Muy bueno. Bueno, pues mira, lo que es lo que a literatura se refiere, soy yo conmigo misma. Bueno. Lo que es, digamos, toda la labor esta de, digamos, de comunicación de redes sociales, de preparar la web, tengo, vamos, mi mano derecha y mis ojos, que es mi marido, porque si él no me preparara cosas, a mí no me daría tiempo a tanto. Y él me prepara material para que yo lo pueda subir, en fin, él me busca cosas que sabe que me interesan para poder, digamos, me va dando la faena ya prácticamente hecha para que yo ahorre tiempo, porque si no sería imposible. Pero vamos, a nivel literario, pues conmigo misma. No, eso es fundamental cuando vos querés hacer un libro y estar bien documentado. Tu estudio de la documentación y la búsqueda te lleva un montón de tiempo. Si vos tenés un equipo que te busca y te pone los folios arriba de la mesa, vos lees y escribís y punto. Efectivamente, además, en esa búsqueda soy yo únicamente, ¿eh? Es decir, lo que es la labor literaria y de documentación, únicamente intervengo yo. Lo que él me hace una labor maravillosa es a nivel, digamos, pues todas estas ayudas de Facebook y tal y que cual, ¿no? Que también sabéis que llevan mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí, pues lo que me puede echar una manilla, pues me la echa. Pero lo que es el tema de búsqueda de documentación, es que eso es algo tan... Es como cuando quieres preparar la comida para tu familia, tú escoges personalmente cada alimento, ¿no? No le dices al supermercado, tráigame de esto, o lo puedes hacer un día, ¿no? Pero tú, cuando quieres mimar a tu familia y darle lo mejor, tú vas al mercado y escoges la pieza de carne, la pieza de pescado, la fruta, la verdura, tú vas personalmente, ¿no? Y siempre sabe mucho mejor. No concibo que te busquen la documentación, porque es que la pura elección ya forma parte de la creación. Bueno, miren, ¿qué nos queda? Bueno, pues nos queda remarcar que realmente, si se quiere calidad, no cantidad, calidad, cualidad que decimos, hombre, hay un periodo previo de documentación, de preparar todo eso que es impresionante. Y yo estoy con Dolores, es decir, ¿qué importa qué tiempo se utilice ni cuántas páginas tenga el libro? Yo a veces, no sé si, bueno, pues igual no coincides con lo que voy a decir, pero vamos, yo creo que igual sí, ¿no? ¿Pero cuántas páginas tiene? ¿Pero qué pasa? ¿Que el libro va a peso o cómo? No son plátanos. Es decir, hay libros que con 100 páginas son maravillosos, con calidad y que te deja... y otros que tienen 1000 y es que no los puedes leer. Es decir, la calidad y la cantidad en la literatura, y claro, todo ese tiempo que ha utilizado ella en preparar todo, es también escribir. Efectivamente, es para que luego... Es escribir todo. Claro, la gracia todo está en... es escribir. Claro, que luego el lector, digamos, no note nada de todo eso. Es como cuando digo en mis talleres, cuando intento transmitir mi experiencia a otros escritores o futuros escritores, ¿no? Es que esto tiene que ser como un traje de alta costura. Eso es. Está hecho puntada a puntada, pero cuando queda en la persona no se notan, sino que da la sensación de que todo es natural y además le hace un mejor cuerpo del que tiene, le hace mejor figura. No tienen que notarse las puntadas, sino dar luego una sensación de ser impecable. Eso, Entonces, cuéntanos un poquito lo de estos cursos de escritura en las escuelas, que creo que se llama Teclas y Letras. Sí, así, muy rapidito, porque claro, eso también es invertir tiempo, es enseñar. Hombre, y luego también
haces más cosas, quiero decir, investigas. Sí, periódicamente hago estos cursos porque, claro, todo no se puede llevar al mismo tiempo. Entonces, pero sí que periódicamente los hago en compañía de Mario Reyes, otro escritor, otro colega, que él se encarga de la parte, digamos, de promoción. Es decir, que cuando el autor ya ha terminado su manuscrito, ¿qué tiene que hacer, no? ¿Cómo lanzar esa novela? ¿Qué se puede hacer con eso, no? ¿Cómo sacarla adelante? Y yo me encargo, digamos, de la parte de escritura, es decir, cómo afrontar la tarea de escribir una novela, qué errores no se deben cometer, qué es lo que debemos hacer, qué vías tenemos para hacerlo y practicar sobre el tema y profundizar en la caracterización de los personajes, etcétera, etcétera, la creación de la trama y tal. Entonces, en esos cursos, pues sobre todo, aparte de lo que se puede explicar, es sobre todo transmitir la experiencia propia, ¿no? Transmitir las vivencias como autor y practicar con ellos, que vean, que ellos que lo vivan, que se atrevan a crear. Y lo curioso es que a partir de un mismo disparadero, como cada uno de ellos va creando pues cosas diferentes. La verdad es que hasta ahora pues ha sido muy 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 satisfactorio y de hecho pues me están pidiendo que vuelva a hacer otro, que en breve pues posiblemente lo haga, ¿no? Ahora cuando acabe ya la promoción y ya pueda pues eso, dedicarme a ellos también con el tiempo debido, por supuesto. Una pregunta muy importante que no puede faltar en este saloncito ni en ninguna entrevistas, evidentemente. Seguro que en esa cabeza, que yo creo que descansa lo justo y más bien poco, ¿qué proyectos? Porque seguro que los hay, sin desvelar mucho, pero estoy convencida. Aunque estamos en la promoción y todo esto, pero esas ideas que van y vienen, seguro. Sí. Fíjate miren que ha habido ahí casi una puja, ¿no? De varias ideas que estaban luchando a ver cuál de ellas ganaba, ¿no? Por ser la primera. Porque hay cola. La lástima es eso, la escasez del tiempo y hay que administrarlo lo más sabiamente posible. Bueno, pues sí, hay la que está ganando con franca diferencia es una novela que estaría dedicada, fíjate, porque siempre es eso, tiene que ser por cariño, a mi tierra adoptiva, Valencia. Y también a un tema, bueno, pues que ahora no quiero desvelar, pero que va por encima, ¿eh? Sí, digamos que va a ser, digamos, ¿cómo te diría yo? Entre revolucionario, ¿no? Un tema un poquito revolucionario, pero vamos a dejarlo ahí. Pero un tema ya tenemos dónde podemos comprar los libros, hay que pedir los libros y el nombre de la autora, meterse en la página web www.doloresgarcia.es, es muy fácil recordar eso y sobre todo ya vemos todos los apuntados y todos los proyectos, que no es poco, ¿eh? Bueno, Dolores, ¿cómo te la has pasado en la entrevista de hoy? Pues estupendamente, he disfrutado muchísimo. Charlar con vosotros es un placer, de verdad, y me hubiera gustado más escucharos más a vosotros que a mí misma, porque sois unas personas que tenéis, bueno, pues mucho que aportar y que escucharos, aunque sea brevemente, yo aprendo mucho. De hecho, afortunadamente tuve la oportunidad de conocer personalmente a Miren y aunque fue breve, pues bueno, fue fantástico y me dejó un magnífico sabor de boca y me supo a poco, que tenemos que charlar más. Y Gabriel, espero tener la oportunidad de conocerte personalmente y te seguiré escuchando, por supuesto que sí. Bueno, Miren, la despedida. Bueno, para mí ha sido un auténtico placer porque sí que es verdad que desde mi humildad y sencillez yo hacía tiempo que ya estaba yo con mis ojitos observando, porque eso también es otra faceta dentro de lo que es escribir, no es mirar el ombligo, no, esto nos pasa muchas veces también a la sociedad, a mirar el ombligo en el país o en la ciudad, no. Hay que ir a abrir las ventanas y mirar qué hay al lado y ver, en este caso yo observaba, ¿no? Dolores, su web y decía, si yo no tengo tiempo, esta tiene menos. Quiero decir que tenemos que estar cercanos a los que tenemos alrededor, independientemente del género que toquen y demás. Y por supuesto, todo lo que es el abanico del arte, ¿no? Me lo he pasado muy bien, ha sido un rato muy agradable. Fue un placer conocerla, ha sido un placer escucharla y desde luego yo creo que esto no queda aquí. Y por supuesto, yo no sé si hay casa en Melilla, en Bilbao, pero igual la ponemos. Igual la ponemos. Porque hay varias casas de mucho, pero no lo sé, pero habrá que investigar también, ¿no? Pues sí. Dicho esto, pues bueno, para mí un auténtico placer y supongo que para Gabriel también. Pero sí que es verdad
que no es tanto lo que nos cuentas, lo que nos has contado, ¿no? Sino el cómo, el cómo. Porque a través de estas palabras, y aunque sea con, como digo yo, a través de estas ondas, que es un poquito frío lo de Internet, pero se capta ese saber estar, esa calidez de la persona y ese ser, ¿no? Y yo creo que Dolores es un ser entrañable. Por lo tanto, todo lo que escriba tiene que ser bueno, está claro. Bueno, pues reclamar desde aquí y que, bueno, seamos más exigentes con la calidad de lo que nos rodea en la vida y por lo tanto también de la lectura, porque eso también nos hará mejor personas. No es cuestión de cantidad, como tú muy bien decías, sino de exigir calidad. Lo fácil, hay que desconfiar de lo fácil. Eso es. Y bueno, dicho esto, pues como siempre, no sé por qué, que tampoco lo hacemos coincidir, pero claro, tenemos ahí la hada madrina, las estrellas, no sé, tenemos ahí el Dios que nos ayuda un poquito, cada cual el suyo, no vamos a meternos ahora en esto. Y nos vamos, pues del Mediterráneo, ¿cómo no? Pues nos vamos al próximo día, el 28 de octubre, Alberto Pasamontes, que aunque es de Bilbao, pero lo tenemos en la capital del reino, creo, ya nos explicarán más. Y dicho esto, pues como siempre, dar las gracias a Universal, porque aunque somos chiquitos, como decimos aquí, bueno, pues esas ventanas cada vez se van ampliando más y esos muebles, bueno, pues se van adaptando a las estaciones, pero yo creo que es acogedor y es lo que importa, ¿no? Que sigamos así, que podamos seguir escuchándonos y, por supuesto, buenas noches, una feliz noche y un abrazo de vida, pero de vida, ¿eh? Gracias. A vosotros un abrazo muy, muy fuerte, muy sentido. Bueno, ahora a mí me toca la conclusión, ¿no? Yo quería tocar el tema de esa persona que se revela con la vida para poder vivir su vida. Empieza a escribir. Y pobre aquel que no se revela de la vida para poder vivir su vida. Porque hay un momento donde las realidades nos agobian y nos tienen apretados y no nos permiten ser nosotros mismos. Ese momento del resurgir donde Dolores decide escribir, pero escribir no para cualquiera, no escribir para dejarlo guardado en un cajón o escribir para ella. Ella decide escribir libros para vos que estás escuchando, para vos que estás leyendo. Ella decide quererte, mimarte y darte un producto de calidad. Y eso es todo lo que estuvimos hablando en el día de hoy. La persona que quiere ser ella misma y entregarte un producto de calidad. Por supuesto que ama la historia y estudia. Y no tiene un gran equipo, pero tiene un equipo que la quiere un montón. Estos fueron las entrevistas en el saloncito. Yo soy Gabriel Sansol y solamente pongo la voz. Hasta la semana que viene. Un beso. Y una cosita, en el medio tenía 2 canciones para poner en el medio. Bueno. Y como no se puso, yo las dejé ahí. Bueno. Una es un tema muy poco conocido de Queen. Muy bien. Y otro es Rita Pavone con